Les pido un momento para poder desplazarnos. Sí, Amaro, te escucho. Hagamos una cosa, junto con agradecer además también a Margarita, con quien vamos a estar entablando diálogo esporádicamente. Margarita, de verdad, fuiste extraordinaria en el día, uno de los días de tu mayor dolor, increíblemente elocuente y generosa también al estar con nosotros y darle la relevancia a la muerte de tu sobrino como correspondía dársela también en interrogantes que continúan. De verdad fuiste increíble. Y aprovechar ahora que Rodrigo tiene que desplazarse para justamente abordar lo que es el perfil de estos sujetos, porque eso es lo que todavía se investiga. Usted se podrá preguntar en casa y decir, claro, pero si son confesos, ¿qué más se va a tener que investigar? No. Hay muchas aristas. Los perfiles que podamos ver a continuación pueden arrojar efectivamente esas pistas. Veamos. Sí, que tenían cierta conducta bien particular, pero... ¿Qué se refiere con la conducta bien particular? Un poco agresiva entre ellos. Claro. Sí, de hecho, yo tuve que hablar con ellos para que se retiraran porque ya habían tenido, ¿cómo dijeron? Una conducta agresiva entre ellos. ¿Estarían viviendo? Sí, sí. ¿Llegaron con problemas al tiro? Al tiro, sí, al tiro, sí. Sí, todo le molestaba. Sí. ¿Y venían a comprarle su negocio? Me acuerdo que yo lo atendí una vez, en la noche, sí, una vez lo atendí. Por lo que se desprende de las declaraciones de estos vecinos, eran una pareja de cuidado, peleadores, agresivos e incluso peligrosos para los niños. Ya había pasado que habían ido otros niños para allá y le habían ofrecido pito y le habían ofrecido que fumaran. Entonces, ¿qué había detrás de esa intención de que acaso querían fumar droga? ¿Qué había detrás de eso? Había otra niña que también la habían correteado para acá. Entonces, ellos andaban con la maldad, ellos tenían planificado esto. Lo que estos vecinos no sabían era que ambos contaban con historias policiales, unas recientes y otras más antiguas. Efectivamente, el mayor de ellos, a los 14 años de edad, asesinó con un arma de fuego a quien fuera su padrastro. Así lo recuerda la hija del fallecido. Que me comentó mi papá en algún momento que era problemático. ¿Ya? Peleador, agresivo. ¿Y qué tipo de problemas tenía? O sea, es que este niño era molestoso. En el colegio al menos. Le gustaba hacer lo que él quería. Siempre fue así agresivo. Mi papá siempre lo comentó. Siempre las peleas eran por él, porque generaba muchos problemas. Solo 2 años después, este joven de aspecto particular saldría a libertad por buena conducta. Aunque para Carolina, hija de quien falleció por su causa, esto no fue ningún castigo. La sentencia que a él le dieron fue de 3 años y 1 día en la casa, con arresto domiciliario. Cosa que él nunca cumplió. Una condena que no se cumplió. Porque él salía. Yo ya avisaba a Carabinero no hacía nada. ¿Tú te lo encontrabas en la calle? Exactamente. En el 2009 me lo topé siempre y no sé, por rabia, impotencia, porque igual, o sea, ¿cómo? No se cumplió nada. En tanto, el más joven de la pareja a la fecha debería estar cumpliendo una pena, luego que el Tribunal de Garantía de Graneros dictara en su contra una pena de 1 año de régimen semicerrado, como se dio a conocer en la audiencia de formalización. El imputado se encuentra condenado con una pena que debiera en este momento, de hecho, estar cumpliendo, de 1 año en régimen semicerrado con programa de reinserción social y 2 años de libertad asistida especial con régimen de reinserción social por responsabilidad en calidad de autor de un delito de violación de una persona de menor de 14 años de edad. Al sector de Longaví esta pareja habría llegado a fines del año pasado y ahí habrían comenzado a arrendar en diversos lugares, donde también tuvieron serios problemas. Peleaban entre ellos, mucho. El perro que tenían ahí amarrado lo trataban muy mal, un perrito así grandecito. Y eso lo más que me causaba dolor era un perro que tenían amarrado. Daniel decía que no pagaban arriendo y lo funaron también aquí en Facebook. Y andaban por aquí y por allá y no pagaban el arriendo.
Su llamativo comportamiento se trasladó también a sus redes sociales, donde compartía provocativas y extrañas fotos. Una de las cosas que caracterizaba a esta pareja eran sus discusiones constantes, las que no siempre terminaban de la mejor manera. Un día estaba trabajando en mi local con mi señora y ellos se estacionaron fuera de mi local y ellos en el interior del auto aparentemente tenían una discusión y en este caso el rubio, el más chico, estaba llorando dentro del auto. Entonces nosotros entre sí comentamos de que estaban peleando, pero después se fueron, ni siquiera entraron al local a comprar. De hecho se venían a meter cuando yo no estaba en la casa, que estaba mi señora sola. Mira. Entonces eso nos empezó a parecer muy extraño y después, claro, no tuvimos que decirle que se marcharan y ahí tuvieron una discusión. Una discusión. En aquel momento el Rubén dice de inmediato, porque le dijimos que se marcharon, nos llamábamos a Carabineros y visto esa amenaza, él dice, si caigo preso de nuevo, va a ser responsabilidad de su pareja. Aunque para los vecinos de un principio estos sujetos no despertaron sospecha, algunos comenzaron a observar con mayor detención su constante presencia en el barrio. Así lo comentó con preocupación una de las vecinas del pequeño Emilio. Él era uno de ellos, el menor. A las 7 de la mañana andaba acá y venía como desde el potrero caminando hacia acá, hacia afuera de la villa, en forma sospechosa. A las 7 de la mañana. Y recordémosle a la gente que Emilio se extravía o sale de su casa al menos a las 5:30 de la tarde. Y usted a las 7 de la mañana ya observa al menos uno acá. A uno, el menor, venía así como caminando y miraba hacia atrás, como con las manos en el bolsillo, en la chaqueta, y venía como muy asustado, como que algo miraba hacia atrás, miraba. De hecho, de tanto que miraba para atrás, él se cruzó la calle y chocó casi con mi reja acá al frente de la otra vereda, mirando para atrás, se enchuecó tanto mirar hacia atrás, como que venía muy asustado de algo, o algo andaba mirando, o algo andaría planeando, no lo sé. Fue la misma persona quien reveló algunas de sus sospechas sobre estos hombres, aventurando incluso que en el crimen de Emilio ellos no habrían actuado solos. Quiero hacer una pregunta más concreta. ¿Usted cree que las personas que estaban acá y que pudiesen haber planificado esto, según su teoría, están todos los involucrados identificados? ¿Estaban todos los involucrados aquí o hay personas que no estaban acá que podrían haber estado involucrados justamente aquí? Yo digo que puede que sean personas de acá. ¿Personas del mismo sector? Sí. ¿Pero eso es más grave aún? ¿Personas del mismo sector que conocían a Emilio? Sí, yo pienso que sí. Mi corazón dice que sí. Sin duda, tras conocer el historial de los autores tras el asesinato y violación que remeció a la localidad de Longaví, las palabras de su tía materna cobran más fuerza aún. Nosotros vamos a empezar una lucha contra lo que está mal en este país. Necesitamos que este país cambie, Tonka. Sí. Amaro, necesitamos que ustedes sean la voz del pueblo. Es la única forma. Si no hubiera televisión, nosotros estaríamos quizás solo aquí y sin que el país supiera el gran dolor que tenemos. ¿Cuántas madres están en el lugar de mi hermana? ¿Cuántas madres van a seguir estando si no se hace algo? Yo aquí quiero emplazar, de hecho, al presidente. Él es el que está a cargo de este país. O sea, cambiemos las leyes. Para el presidente que estaba, el presidente que viene, cambiemos las leyes, hagamos pena efectiva. Si aquí en este país se hubiese cumplido con lo que dicen las leyes, entre comillas, ese gallo no habría estado libre. Ahí está la nota de los perfiles. Margarita Rojo, ¿qué aspectos, qué características de la personalidad nos podrían definir a un perfil psicopático? Bueno, lo que vimos del reportaje en realidad es bastante gráfico, Tonka, y además fíjate que se establece nuevamente el comportamiento que habían detectado los vecinos, es decir, esas personas eran intimidantes por la actitud que tenían, tenían una actitud agresiva, entre ellos eran agresivos, de hecho un vecino describe que uno de ellos queda llorando, por lo tanto hay una ¿Pero eso es suficiente, Margarita? No es suficiente, no es suficiente, pero sí
fíjate que son indicios, no son determinantes, pero son indicios y tú le vas siguiendo, le vas a hacer un seguimiento, puedes establecer ciertos patrones que van a ser de alguna forma peligrosos, porque lo que estamos tratando de establecer es que las personas puedan aprender también cuando estamos frente a personas que son peligrosas. Y eso no tiene nada que ver con su orientación sexual, Por supuesto. porque si no sería un prejuicio. Claro. Acá lo que estamos hablando es de que efectivamente detectaron estos rasgos, ¿no? Esta Claro. agresividad, esto de alguna manera, fíjate que son desafiantes, desafían al otro, se pelean, y fíjate que en los antecedentes que vimos, relató a alguien que habían maltratado a un perrito, Sí, lo a un escuchamos. animal. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, imagínate tener ninguna consideración, estamos hablando de personas, Margarita. ausencia de culpa, de remordimiento. Eso es lo que es Margarita, grave. estos datos, estas ausencias de culpa, este comportamiento agresivo, ¿puede explicarse también tal vez en el origen, en que ellos eventualmente pueden haber sufrido también daños o abusos en su infancia? Sí, fíjate que lo hemos analizado. Muchas de las personas que han sufrido una infancia muy dañina, con abandonos, con golpes, con violaciones, no necesariamente terminan en convertirse en esa persona, en identificarse con el agresor. Sí, las personas dañadas pueden dañar a otros, pero a ese nivel de criminalidad o de maldad se requiere que tenga esta predisposición a la psicopatía. No es suficiente solo con eso. Sí, se repite, pero no con el nivel de violencia y el nivel alto de criminalidad, ese es otro aspecto. Se le suma esta tendencia a la psicopatía. Vamos con Rodrigo Pérez, que ya se trasladó y está con otro testimonio. Rodrigo, adelante. Sí, mira, y que finalmente va a complementar muy bien lo que estaba hablando Margarita. Mira, yo estoy con una persona que es la única persona que lo estuvo aquí, al interior de su casa. Tuvieron una relación que podría haber sido de amistad si hubiese perdurado en el tiempo. Había cercanía, de hecho. Quiero preguntarte primero cómo lo conociste y luego que vamos al detalle de cosas bien particulares que tú ibas escuchando de ellos. ¿Cómo fue que llegaron a tu casa ellos? Bueno, todo comenzó con mi hija mayor. Ella los conoció alrededor del 15 de diciembre del año pasado. Y un día X ellos llegaron acá a la casa. De ahí nosotros empezamos a tener comunicación. Bueno, al principio ellos se notaban una pareja normal. Siempre nos dijeron que ellos se sentían como muy discriminados por su condición sexual, que la gente no los aceptaba. Entonces, por eso... Entonces no viste nada extraño, ¿no? No, nada. ¿Qué fue lo que te comenzó a llamar la atención de esta pareja que llega a tu casa y que hoy día te hace sentido con lo que ya sabes? Como he mencionado en otras ocasiones, al principio no habían muestras como raras de ellos. Hasta después, que puede ser hace unos 2 meses más o menos, que Rubén comenzó a tener cambios, así como mucha más confianza hacia la casa, hacia uno mismo. ¿Qué se manifestaban esos cambios, esa confianza? Bueno, su confianza era la patudez, en el sentido de llegar aquí y ya sentirse como, hacer cosas como Pedro por su casa, ingresar, abrir muebles. ¿Existieron conversaciones donde revelaron ellos, entiendo, nexos también con el narcotráfico? Tú fuiste testigo de esas conversaciones, ¿no? Sí, bueno, Rubén una vez comentó que el más pequeño como que vivía dentro de este mundo de bandas y todo, que incluso él era sobrino de una cabecilla de una banda bastante peligrosa en Santiago. Entonces, que prácticamente él era como intocable,
sea, si alguien le hacía algo, trataba de hacerle daño, él simplemente hacía un par de llamadas o de alguna forma llegaba personas aquí y simplemente se vengaban. ¿De qué me puedes decir respecto? Sí, Tonka. Sí, te está escuchando de hecho, Tonka. Le agradecemos el testimonio. Esas conversaciones, cuando contaba eso, ¿también usted sentía que era una especie de amenaza incluso para ustedes que estaban dentro de la casa? Claro, o sea, ahora uno, analizando las cosas con más la cabeza fría, claro, lo puede tomar así, pero en el momento de que uno lo escuchaba a tan corta edad, de repente uno dice, a lo mejor él los hace como para dar miedo, o sea, como para que uno le tenga respeto y ver que no se le puede hacer nada. ¿Y usted, vecina, alguna ¿Un antecedente importante, Tonka? Sí, los vio discutir. Sí, te escucho, Tonka, luego yo te voy a comentar. Claro, porque hay algunos que dicen que discutían mucho ellos, que incluso tuvieron altercados con otras personas. ¿Con ustedes fueron agresivos? ¿Le faltaron el respeto? Bueno, nosotros siempre los veíamos discutir a ellos como pareja. Porque Rubén siempre quería que Gerald le estuviera como mostrando afecto, en el sentido de que lo estuviera abrazando a cada momento, besándolo, demostrándole de que ellos sentían algo. Ajá. Entonces ahí era cuando nosotros le decíamos, pero a lo mejor, pucha, ten un poco de paciencia, a lo mejor el Gerald está con la cabeza en otro lado, tratando de ver cómo poder encontrar un trabajo, una estabilidad donde puedan estar ustedes, ya que de partida han estado por todos lados y en ninguna parte se pueden estabilizar. Un antecedente que yo les quería compartir es que esta persona tuvo un gesto de valentía absoluto, porque es quien revela la ubicación de ambos sujetos cuando la policía de investigaciones los estaba buscando. Tú tienes contacto además con estos dos personajes el mismo día de la desaparición y tuviste una llamada telefónica con ellos luego de la desaparición y eventualmente de que ellos hayan sido protagonistas de este crimen. ¿Cuál fue el contenido de esa llamada telefónica cuando ya sabíamos que Emilio había desaparecido? Bueno, ese día jueves, cuando nosotros nos enteramos de que Emilio había desaparecido, salimos a ayudar en la búsqueda. Yo antes de comenzar en la ronda subí un estado al WhatsApp y coloqué mi teléfono en vibrador. Resulta de que ya fuimos, dimos la vuelta y cuando ya se calmó un poco, como había llegado bombero y había que esperar a que ellos empezaran a hacer su trabajo, yo tomo mi teléfono, que esto fue después de las 10 de la noche. Y me percato de que tenía varias llamadas perdidas de Rubén, que me las hizo a las 9:20 de la noche. Entonces, claro, ahí yo lo llamo. Y bueno, cuando yo estaba con mi hija, y ellas me dicen que también las había llamado. ¿Qué es lo que conversaron en esa llamada? Yo ahí lo llamo, de partida me pareció extraño, yo dije a lo mejor les pasó algo, porque tanta insistencia en llamar. Algo les pasó. Ya que otras veces él me había llamado y si no había respuesta a la primera, no había insistencia. Entonces yo le pregunto, oye, le dije, yo me estaba llamando, ¿qué pasó? Y ahí él me dice, tía, me dice, hola, ¿cómo está? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Dónde está? Y ahí yo le comento de que se había perdido un niño acá en la población y andábamos buscándolo. Y ahí él me dice de que incluso ellos habían estado ahí alrededor de las 4 de la tarde, pero no habían visto nada, solamente a dos pequeños que habían pasado con unos rifles. Pero más allá ellos no habían visto nada raro. ¿Vecina? Entonces voy yo y le dígame. Pero usted va a continuar el relato, pero cuando usted habla con él, le dice lo que estaban, ¿lo notó distinto? ¿Lo notó en su voz que se afectó, se puso nervioso o no? ¿O la conversación siguió igual? No, él se mostraba bastante tranquilo. Ya. Perfecto, continúe, por favor. Ya no, en ningún momento
En ningún momento él mostró signos de estar nervioso o con susto, nada. Entonces, bueno, ahí ya después que él me cuenta que habían estado ahí, yo le dije, pucha, ya sabéis que yo estoy bastante ocupada, hablamos después. Y ahí él me dice, ya tía, y cortamos la llamada. Luego de eso, ¿no tomaste comunicación nuevamente con ella? No, nada, ese día nada, hasta el otro día, el día viernes. Cuando son detenidos. Claro. Bueno, nosotros el día viernes salimos temprano de aquí de la casa, cuando mi hermana llama a mi hija menor y le dice que Carabineros la está buscando. Porque ese mismo día jueves, yo mientras estábamos allá en el lugar de la búsqueda, yo me acordé que 3 días antes un tipo había salido siguiendo a mi hija menor, de entre medio de las matas. Entonces los Carabineros llegaron por ese motivo aquí. Bueno, el tema es que nosotros dimos los antecedentes de cómo era esta persona y todo. Entonces ahí fue cuando mi hija le dice que mi hermano también había visto a este tipo. Y ahí, claro, él dice sí, que lo había visto y todo, y que habían más personas que también lo habían visto, pero entonces ahí conversan. Ahí entran entonces estas dos personas. Ahí conversan con unos pequeñitos, amigos de Emilio, y ellos dicen que ellos lo único que habían visto ese día había sido 2 personas que estaban ofreciendo droga. Y esas personas llegaban aquí. Y eran las personas que tú conocías. Claro. ¿Tú en ese momento lo llamaste por teléfono? Entiendo yo que hubo una llamada telefónica y que tú entregaste ese teléfono, ¿no? ¿Cómo? Después, porque ahí mientras tanto yo a los funcionarios, claro, les dije sí, llega una pareja aquí que son 2 muchachos, claro, del tiempo que los conocíamos y todo. Entonces nosotros ahí, bueno, yo le di el número de teléfono de Rubén y al funcionario no le entró la llamada en ningún momento. Entonces yo le digo, bueno, si quiere yo lo llamo a ver si a mí me contesta o ingresa la llamada. Claro. Entonces ahí ya yo lo llamo y me contesta. Y yo, sin que él sospechara nada, yo le digo, oye, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran? Y él me dice, vamos llegando a Rancagua. Y ya le dije yo, ¿qué van a hacer para allá? Vinimos a comprar unas cosas. Cosa que no era tal porque son detenidos en la cercanía de Talca, ¿no? Claro, entonces ahí le dije yo, ya le dije, ¿y a qué hora están de vuelta? Pensando que en una de esas podían ir y volver. Y me dice que la verdad que no saben cuándo estuvieran ellos de vuelta acá en Longaví. ¿Y ellos tú interpretas que estaban entonces con la intención ya de escapar? Claro. Bueno, ahí es cuando yo le digo que funcionarios de la PDI lo estaban buscando y necesitaban hablar con ellos. Entonces... Sí, Sergio, te escuchamos. Sí, acabamos de escuchar de parte de la vecina que uno de ellos había señalado que tenía relaciones con bandas criminales de Santiago y que si es que a alguien se le ocurría hacer algo, iban a atentar contra esas personas. Esta situación en la cual ella se ha arrojado esta capacidad, y se lo agradecemos mucho, de enfrentar a estos criminales, ¿no les genera cierto temor a propósito de aquello? Bueno, al principio sí. Uno, con estas cosas siempre uno tiene miedo. Pero, como dije aquí, se le arrebató un hijo a una madre. Yo soy mamá. Y no me gusta no me hubiese gustado vivir una situación así y saber que hay gente que puede ayudarme y quedar callada. Entonces, ahora yo es como, pucha, el miedo se pierde en ese sentido. Muy bien. Y ellos tienen que pagar. ¿Vecina? Entonces, si yo puedo ayudar en lo que yo más pueda, lo voy a hacer. Usted nos cuenta que lo conoció, estuvo con ellos, compartió con ellos. ¿Le sorprende que sean ellos, bueno, confesaron, igual se tiene que probar este hecho? ¿Le sorprende? ¿Usted creía que eran capaces de llegar a una cosa así? Es que
por eso digo, o sea, ellos aquí se presentaron como, en realidad nosotros nos manipularon la mente, porque ellos se acercaron siempre diciendo lo mal que lo estaban pasando. Entonces nosotros por ese sentido les empezamos a brindar ayuda, apoyo, consejo. Pero ahora uno empieza a armar los cabos con todo lo que ellos comentaban. Entonces ahora uno dice sí, yo creo que sí, fueron ellos y a través de ese silencio, esas formas, comportamientos que tenían, hay mentes que sí son capaces de hacer tal crueldad. ¿Tus hijas cómo están? Hablas de 2 hijas. Una de ellas tenía un vínculo más cercano con estos personajes. ¿Cómo los ves tú? Bueno, la mayor se encuentra súper mal, porque ella es de estas personas que ella no ve maldad en nadie. Entonces ella los tomó como amigos, como los acogió sentimentalmente, y de la noche a la mañana darse cuenta de que eran unos asesinos. Terrible. A ella se le vino el mundo abajo. Y la más pequeña también está mal, pero como con sentimiento de culpa, porque ella era amiga de Emilio y ella también salía a dar vuelta a la perrita de nosotros. Y ella dijo, si yo hubiese salido ese día, porque ella hacía el mismo recorrido y pasaba por ahí de vuelta, dijo, yo quería salir, pero hubo algo que me dijo que no lo hiciera. A lo mejor si yo hubiese ido a esa hora, lo hubiese encontrado. Entonces las tengo de una u otra forma las dos muy mal. Me imagino. Nosotros queremos agradecer a la vecina su testimonio, con la conversación que tuvo con Rodrigo, y así poder encontrar diferentes ángulos y aristas, porque los vecinos quieren expresar lo que han vivido, quieren contar lo que han experimentado y también las situaciones y sus relaciones directamente con estas 2 personas, los 2 imputados. Rodrigo, nos reencontramos más ratito, y por supuesto la vecina nuevamente, muchas gracias. Margarita y Marisa también, en un momento más nos volvemos a reencontrar. Invitar a todos